Vamos a continuar con el estudio del libro de Esdras y primeramente pues bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor bendito, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de podernos conectar, aunque en esta ocasión es de manera virtual, pero Señor bendito, nos ponemos en tus manos para seguir aprendiendo y seguir meditando en tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Esdras, pues bueno, como antecedente, en el último capítulo de Segunda de Crónicas 36, nos quedamos con que el pueblo de Judá hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y pues tenemos al rey Joacim, al rey Joaquín, hijo de Joacim. Y por último tenemos a Sedequías, que es tío de Joaquín. Y estos últimos tres reyes, pues bueno, nos dice la palabra que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y así es como termina, digamos, esta etapa de los reyes de Judá, cuando Nabucodonosor pues viene, los toma prisioneros y pues se los lleva cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y entonces, comenzando el libro de Esdras, tenemos aquí lo que yo llamaría, o si hubiese que ponerle algún título, pues le pondríamos Esperanza ante la adversidad. Y aquí la historia de regreso de Judá podemos ver en un salmo profético, en el Salmo 126, en la versión 1960, dice así, Salmo 126, 1: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. En la revisión contemporánea de la Reina Valera, el Salmo 126 dice de esta forma, lo dice de una forma mucho más poética, digámoslo así. Dice: cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Y bueno, por eso decía, ¿no? Este es una lectura, una porción de la Escritura que nos habla de esperanza ante la adversidad. Isaías, en el capítulo 44 y versículo 28, había profetizado ya este regreso. Jeremías también lo había dicho en el capítulo 25, versículo 11. Y bueno, sabíamos que esta parte tenían que cumplirse esos 70 años de cautividad en Babilonia, y hasta que también Ciro, como nos explicaban en la clase anterior, permitiera el regreso. Entonces, este retorno judío del exilio babilónico sería en tres grupos o tres bloques que, pues bueno, haciendo un poquito de marco histórico, nos cuenta la historia de cuando se conjuntaron los libros de la Biblia, que anteriormente, pues bueno, era un solo libro que contaba este regreso del exilio babilónico, y posteriormente, ya en las últimas revisiones, pues se decidió dividirlo en lo que era el libro de Esdras y Nehemías. Sin embargo, los tres grandes bloques que regresaron de la cautividad, el primer bloque o el primer grupo lo lidera Zorobabel. Zorobabel, por lo que nos dice la historia, es descendiente del rey Joaquín, que fue llevado prisionero por Nabucodonosor, y es hijo de Salatiel. Y por lo que nos dice también la historia, Zorobabel, pues bueno, fue nacido, fue plantado, como su nombre lo dice, en la tierra de Babilonia. Y entonces él fue encomendado para dirigir el primer grupo que tendría que regresar, y esto pues bueno es lo que nos cuenta los primeros tres capítulos de Esdras. Ahora, muchos pues historiadores nos han dicho que esta es una historia fundamentada en una profecía ya cumplida, y que lo que se debe de enseñar sobre esto pues es básicamente como un testimonio histórico o de hechos históricos. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar
que el Antiguo Testamento, como lo dice Hebreos 10, es tipo y sombra de lo que habría de venir. Entonces, por eso es que al día de hoy, pues sigue siendo una lectura que nos deja mucha enseñanza para la vida actual. Ajá. Por ejemplo, a mí no me deja de sorprender el paralelismo que ha tenido esta historia específicamente del regreso del exilio, con muchas etapas de la vida, muchas épocas que la iglesia ha tenido crisis y que ha tenido que enfrentar reconstrucciones, que ha tenido que enfrentar nuevos retos. Por ejemplo, si nos situamos aquí ya un poquito más en nuestra propia iglesia, pues vamos a hacer un poquito de recuerdo. Llevamos ya 2 años de reuniones presenciales posteriores a la pandemia. Y no nos debemos de olvidar también que durante 2 años estuvo cerrada la iglesia. Bueno, no hubo reuniones presenciales. Y todo esto pues es un marco que nos lleva a tener pues una condición no estable, una condición que de alguna forma nos generó un cambio, nos generó incertidumbre, nos generó pues muchas cosas. Al día de hoy ya tenemos 6 meses de haber dejado el anterior auditorio. Y eso también es una situación que nos ha generado pues muchas cosas que se tienen que adaptar y que tenemos que cambiar en nuestra manera de cómo habíamos estado llevando a cabo nuestras actividades. Llevamos ya 2 meses sin reunión presencial, esta que estamos llevando a cabo ahorita de manera virtual, digámoslo así, pues las reuniones de los miércoles ya llevamos 2 meses que no las tenemos presencialmente y al día de hoy, pues bueno, estamos haciéndolo de esta forma y el Señor nos sigue hablando. Y pues bueno, ya llevamos prácticamente todo lo que va del 2024, ya después de haber prescindido en su totalidad de las instalaciones que durante 23, 24 años tal vez fueron nuestra sede, ¿verdad? Y entonces todo esto, si lo vemos ahora desde el factor humano, ¿cuánta gente ha quedado en el camino? Y los que somos al día de hoy, pues bueno, estamos teniendo que adaptarnos a muchísimos más cambios que aún tienen que venir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar en materia. Y entonces el capítulo 3 de Esdras, después de todo este marco que hemos tenido que recordar, el capítulo 3 de Esdras nos habla precisamente y comienza con este grupo de Zorobabel que regresó para hacer la restauración del altar y del culto. Ahí es donde nos queremos situar, ahí es donde la enseñanza a la vida actual, aparte de ver esto como una gran historia, como un gran testimonio, una profecía cumplida, nosotros nos queremos situar en una gran enseñanza que nos va a dar la escritura el día de hoy, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a leerlo y dice así, el capítulo 3 de Esdras, dice, 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Ajá. Y, bueno, seguimos leyendo. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, que ya habíamos dicho que era descendiente del rey Joaquín, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. En otra versión, en la Reina Valera contemporánea, dice de esta forma, dice que se reunieron para reconstruir el altar de Israel, del Dios de Israel, y querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según la instrucción de la ley de Moisés, hombre de Dios. Entonces, ese era un deseo que realmente era lo que los movía a haber regresado, y esto era lo que querían poner como un fundamento para todo lo que ellos no sabían que venía más adelante, pero que definitivamente pues tenía que implicar una gran reconstrucción. Ahora, el versículo 3 dice, en la versión actual dice, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar.
Versículo 4. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas por cada día del festival. Versículo 5, y continuamos con todo esto que ellos estaban recuperando de pues lo que sabían que se tenía que hacer, pero que durante 70 años había dejado completamente, porque ellos habían estado cautivos, ¿verdad?, en una nación extranjera. Dice el versículo 5, también ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para la celebración de la luna nueva y los festivales anuales, tal y como había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. Versículo 6. 15 días antes de que comenzara el Festival de las Enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Y bueno, aquí volvemos a situarnos a la parte importante de esta enseñanza. En medio de mucho caos, en medio de mucha adversidad, en medio de tanto tiempo que habían estado cautivos y todo lo que habían tenido que vivir en esta tierra extraña, cuando ellos regresan, lo primero, lo principal, lo primordial para ellos era ofrecer un sacrificio, era hacer lo que Dios había pedido desde los tiempos antiguos, y con lo cual ellos sabían que Dios se iba a alegrar, se iba a agradar de lo que estaban haciendo. Entonces para ellos era una prioridad que se tuviera que hacer esto, porque finalmente ellos iban a comenzar un proyecto muy grande, iban a emprender reconstrucción y todo lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero el fundamento principal pues era que Dios se agradara, y ellos tenían muy claro que si Dios no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, pues en vano iba a ser todo lo que iba a pasar. Y ahora vámonos a la historia paralela que podemos comentar. Si nos ponemos como ejemplo, después de toda esta crisis mundial que hemos tenido que pasar, y de que se cerraron iglesias y de que muchas ya no volvieron a abrir, o de que, por ejemplo, en nuestro caso, mucha gente ya no regresó, mucha gente ya buscó otras opciones o se quedó cómodamente ya en sus casas a poder seguir su vida cristiana, pero desde un marco pues a lo mejor un poquito más cómodo, ¿verdad? Ya no congregándose, ya no haciendo lo que habitualmente estábamos realizando en la iglesia. Entonces todo esto, lo principal de todo esto, aunque nosotros podamos pensar una cosa u otra que está bien o que está mal, antes de querer juzgar a alguien, tenemos que poner como fundamento que tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo está agradando, está siendo una ofrenda hacia Dios de la cual Dios se puede complacer. Y ahí es donde comienza nuestra búsqueda, así como nos acaban de hablar estos versículos, nuestra búsqueda de que Dios se complazca en lo que estamos haciendo. Y entonces nosotros, adaptándonos a todos los cambios que ya dijimos hace un momentito, lo más importante es que busquemos esto, que busquemos que todo lo que estamos realizando y estamos emprendiendo, que sea algo en lo que Dios se pueda agradar. Entonces esto que estamos leyendo sí es una gran historia, sí es un gran testimonio que quedó ya establecido de una profecía cumplida, pero también al día de hoy nos queda mucha enseñanza y mucha instrucción acerca de cómo tenemos que hacer, porque seguramente también vamos a seguir viviendo cambios. No hemos terminado. A lo mejor vamos a tener que encontrar un lugar donde establecernos. A lo mejor tendremos que modificar horarios. A lo mejor no sé exactamente qué es lo que tenga que pasar, pero de lo que sí tenemos que estar bien seguros y bien fundamentados es que Dios se tiene que agradar de esto. O sea, que tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo es una ofrenda agradable hacia Él, y de que Él va a estar complacido con lo que nosotros estamos haciendo. Y ahora sí vamos con lo material, digámoslo así, y sigue diciendo el capítulo 3. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas, aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro, para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope madera de cedro del monte del Líbano,
conforme a lo ordenado por el rey Ciro de Persia. Entonces aquí ya estamos viendo que ya es una parte física, ya es lo que están haciendo materialmente, pero repito, antes de todo esto tuvieron que asegurarse de que lo que se estaba haciendo era conforme a la voluntad y al agrado que Dios tenía hacia lo que iban a proseguir. Y después en el versículo 8 ya nos habla de cómo fue la colocación de los cimientos del templo. Y dice así: la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, bueno, esto hablándolo en la versión actual, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del desierto, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes, y todos los levitas pusieron al frente de la reconstrucción del templo a los levitas mayores de 20 años de edad. Y aquí ya entramos en otro punto que nos deja una enseñanza bien grande. La gente, muchos colaboran, muchos, incluso aquí estamos viendo que Zorobabel, pues bueno, él era de la familia real. Sin embargo, él no se pone al frente de lo que se tiene que realizar, sino pone a los levitas. Y nosotros sabemos que los levitas es la gente que Dios ha apartado para su servicio, que es la gente que Dios ha ungido para que le dé un servicio, para que esté al frente de las actividades que se hacen dirigidas hacia Él. Y bueno, aquí en este caso Zorobabel está dando ese principio básico de darle el lugar que le corresponde a estos ministros, ¿verdad? Y después dice también el versículo 9, en la supervisión también tomaron parte Josué, o Jesúa, como lo dice la otra versión, y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y parientes de Jenadad, que eran levitas. Repito, aquí están poniendo a la gente que sabían que el Señor había designado para estas actividades. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor. Versículo 10. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf. Y ya también habíamos hablado, ¿verdad?, de que Asaf pues era el que había sido encomendado para toda la cuestión de la alabanza desde tiempos muy antiguos, y toda su descendencia había sido utilizada, había sido designada para seguir con este ministerio, ¿verdad? Y entonces nos dice que los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Nada más para que veamos desde dónde todo esto se venía retomando. Y es algo que también nos deja una gran enseñanza, que en medio de toda esta situación que tenemos que enfrentar y que tenemos que caminar a partir de todo lo que pues nos ha sucedido y que hemos tenido que adaptarnos, es la alabanza hacia el Señor. Por eso un punto bien importante es cómo nosotros tomamos en serio la alabanza, cómo nosotros debemos de hacerlo con toda nuestra excelencia, cómo nosotros tenemos que ponernos realmente a cuentas con el Señor y decirle: Señor, te ofrezco mi alabanza, porque es algo bien importante que está siendo establecido. Y no solamente establecido, sino que realmente hablábamos de que Dios se agrada de todo esto y que nosotros debemos estar seguros de que Dios está agradando. Versículo 11. Traducción actual: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Y a mí me encanta porque ya es como la tercera vez en que con todo este tipo de enseñanzas siempre llegamos al punto en que el pueblo de Israel sabía exactamente cómo mover el corazón de Dios, y siempre en sus alabanzas, cuando tenían dificultades, o cuando tenían celebraciones, o cuando tenían momentos en los cuales ellos tenían que expresar su gratitud hacia el Señor, siempre ellos cantaban hacia la bondad del Señor. Y entonces dice el versículo 11, que dice: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor.
Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un gran grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Y repito lo que hemos visto muchas veces. Pudieron haber dicho, Dios es poderoso, Dios es guerrero, Dios es todos los atributos que sabemos que tiene Dios, pero siempre ellos se cobijaban bajo este argumento de decir, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Ellos sabían perfectamente que esto era una forma de cómo conectarse con el Señor hacia la bondad de Dios. En medio de tantas cosas que ellos pudiesen haber agradecido o pudieran haber visto durante todo este tiempo, siempre ellos se cobijaron ante la bondad de Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre, y ese fue su canto, lema durante muchas etapas que había vivido ya el pueblo de Israel. Seguimos en el versículo 12. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familias ya ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Y aquí es, ya casi terminando el capítulo, llegamos a un contraste inevitable, creo yo, del tipo de comparaciones a las que nosotros llegamos siempre cuando tenemos que adaptarnos y que tenemos que modificar muchos de los hábitos que tenemos y muchas de las situaciones que a lo mejor por muchos años hemos venido repitiendo y hemos visto y hemos estado en diferentes épocas pues nuestra vida cristiana, de nuestro desenvolver dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y entonces aquí hay un contraste bien grande. Mientras que unos estaban totalmente felices, estaban expresando su alegría, estaban totalmente extasiados porque estaban viendo cómo se estaba comenzando la reconstrucción del templo, había otros que lloraban inevitablemente porque decían, esto que se está haciendo no es nada comparable con lo que había sido la época anterior. Y entonces estos más grandes, estos más arraigados, que habían visto cómo era el templo de Salomón la primera vez que se edificó y que lo habían conocido, y con todo ese esplendor que también ya estudiamos en capítulos anteriores, con todo este poderío, con todo ese derroche de riqueza y de recursos y de todo. Entonces ellos decían, no, pero es que esto que estamos viendo, no, esto no es nada, esto no se parece en absolutamente nada a lo que tenía que ser, a lo que Salomón dejó, a lo que Salomón hizo, a lo que teníamos antes. Y entonces aquí nos situamos nuevamente en situaciones actuales, ¿eh? Y yo estoy seguro que ante todo este cambio y adaptación que estamos viviendo en nuestra propia congregación, en nuestra propia iglesia, hay mucha gente. Y no es que estemos juzgando, que estemos diciendo que eso está mal, sino que hay mucha gente que añora las épocas pasadas y que dice, no, es que lo que tenemos ahora no es nada, no se compara con lo que teníamos, como era antes, todo lo que hacíamos y todo lo que se sembró y todo lo que cosechamos y todo lo que teníamos y todo lo que, cómo funcionaba esta iglesia. Hoy día esto no es nada. Pero por otro lado, pues hay gente que está feliz de ver cómo se inicia nuevamente, porque al final de todo esto pues es un inicio, es un reinicio, y entonces estamos felices de ver que Dios nos está dando oportunidad, y eso es lo que en estos momentos más gratitud deberíamos de tener, que el Señor, aparte de que están cambiando tantas cosas, Él nos sigue dando esta oportunidad de poder ser parte de esta reconstrucción, de poder ser parte de esto que nuevamente tenemos que hacer que florezca y que tiene que crecer nuevamente y que tiene que llegar a
a esplendores que nosotros no sabemos hasta dónde el Señor nos pueda llevar o nos quiera llevar. Pero esta parte del contraste entre que lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, que no se compara, que antes el esplendor, la gloria y todo lo que teníamos, y ahora no, esto es muy poquito, esto es muy... Eso ya es una enseñanza que en sí nos deja esta parte de la escritura, y sobre todo el capítulo 3 de Esdras, y vamos terminándolo ya. Y entonces aquí algo inevitable, y que vamos a tener que seguir con todo esto, lo dice la traducción actual. Bueno, vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Y lo dice la Nueva Traducción: los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Así termina este capítulo, que independientemente si nosotros somos de esta época o de esta corriente que decimos, no, pero es que antes estaba y teníamos y había y se hacían muchas cosas y teníamos muchas cosas y la iglesia caminaba de esta forma, independientemente de eso, que repito, no es malo. No es malo, porque pues es algo de lo que nos tocó vivir, y ahora los que estamos en esta nueva etapa, en esta nueva época, y podemos ver esta oportunidad tan maravillosa de impactar nuevas comunidades, de comenzar nuevos ministerios, de que la gente que antes llevaba ciertos ministerios ahora ya no está, y de alguna forma gente nueva se tiene que levantar para poder continuar con todo lo que se tiene que hacer dentro de la obra del Señor. Y esto se pueda conjuntar, esto se pueda unir, porque aquí lo dice claramente, y me encanta cómo lo dice la Nueva Versión: los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podría oírse a gran distancia. Es que independientemente si algunos todavía están pensando de que no, pero es que la época anterior y los que estamos iniciando también decimos, no, pero es que ahora tenemos esta oportunidad, que estos clamores se mezclen y que puedan oírse a gran distancia, y que todo, de cualquier forma, esto se pueda hacer un impacto también en la vida de las personas que puedan escucharlo. Lo único que tenemos que hacer es seguir poniendo nuestra disposición. Repito, es una gran historia, es una profecía cumplida, es algo que Dios nos ha dejado ya de manifiesto, cuál es su poderío para poder mover el corazón de una persona, en este caso a Ciro, y que les dejara volver, siendo esclavos todavía, que les dejara regresar a su tierra para reconstruir y para poder dar el culto a Dios. Pero independientemente de esa gran historia y de ese testimonial que quedó escrito, que lo podamos aplicar en nuestras vidas, porque son tiempos de cambio, son tiempos de adaptación, son tiempos en los cuales si bien éramos partidarios de la época pasada y de todo lo que teníamos y que ahora ya no tenemos, tengamos que ver también todo lo que a hoy se nos está abriendo y se nos está poniendo como una gran oportunidad para poder realizar nuevos retos, para hacer nuevas cosas, para hacer las cosas de diferente manera. Y a lo mejor lo que voy a decir pues puede sonar un poquito fuerte, pero con nueva gente también, poder alcanzar a nueva gente, porque muchos, como decía yo hace un momento, ¿cuánta gente quedó en el camino en esta etapa? Ajá, desde la pandemia para acá, digámoslo así, que puede ser una situación. ¿Cuánta gente ha quedado atrás? ¿Y cuántos hemos podido llegar hasta este punto en el que estamos situados el día de hoy y que estamos estudiando, no por casualidad, porque la palabra del Señor nos ha ido guiando en todo este proceso, y es de una manera increíble cómo las cosas se han ido conjuntando, y cómo Dios nos ha ido moviendo, cómo Dios nos ha dado tranquilidad para poder desprendernos de las cosas que teníamos, y cómo en estos momentos Dios nos está diciendo, ese mismo Dios que guió a esta reconstrucción, y todavía nos falta ver muchas cosas, porque apenas estamos ahorita en los cimientos del templo, del primer grupo
que lideró Zorobabel. Apenas estamos en esta primera etapa, pero todavía viene la etapa de Nehemías, perdón, la etapa de Esdras y al final la de Nehemías, y todavía vienen muchas cosas que vamos a estar leyendo, pero que la enseñanza el día de hoy del capítulo 3 sea precisamente esto. No importa si yo todavía añoro, no importa si yo todavía pienso que lo que teníamos anteriormente era mejor, y tampoco importa si ahorita yo ya puse a un lado de esto y ahora me estoy enfocando en el nuevo reto que tenemos, pero que podamos conjuntar esto y que sea de un gran estruendo, que la gente se dé cuenta que algo está pasando, que la gente pueda darse cuenta que algo está sucediendo en este nuevo lugar donde estamos y en esta nueva comunidad, y que puedan ser impactados. Eso es en lo que nosotros nos tenemos que preocupar y nos tenemos que enfocar y nos tenemos que ocupar, para que a partir de esta enseñanza nosotros podamos construir también o reconstruir también tantas cosas que el Señor también está aprobando, está planeando y está proyectándonos para esta nueva etapa. Yo espero que este mensaje nos pueda ayudar, nos pueda edificar, y también quiero terminar este tiempo dándole gracias a Dios por esta oportunidad, que si no es de manera presencial, pero de alguna forma también nos estamos conectando y seguimos aprendiendo y seguimos edificándonos. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias te damos porque al día de hoy tú nos das oportunidades y nos das recursos para poder mantenernos, Señor, conectados contigo primeramente, y también con nuestros hermanos, poder seguir haciendo iglesia de esta forma, Padre, con recursos tecnológicos que nos van a permitir seguir creciendo y seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias por mis hermanos que se conectarán y que también están viendo esta serie de grabaciones y de enseñanzas. Señor bendito, tú tocas sus corazones también y pon en cada uno de ellos la disponibilidad para poder continuar con este proceso de reconstrucción al cual todos nos estamos enfrentando, y que nuestro corazón esté agradecido y que podamos decir que tú has sido bueno y que por tu misericordia es que podemos estar hasta el día de hoy. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues que Dios les bendiga y los esperamos en la siguiente clase.